cuando aprendes a amar eso y te acuerdas de que hace unos años estabas confinado en una cama de un hospital porque no podías moverte y de repente ahora eres capaz de estar haciendo 80, 90 kilómetros corriendo o habiendo viajado durante 2 años por Latinoamérica en una bicicleta y dices, ostras, a ver si vamos a ser capaces de mucho más de lo que nos dicen, a ver si vamos a ser capaces. Entonces es una auténtica regla, es un auténtico regalo. Yes, sir. Reading you loud and clear. Clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Bienvenidos, bienvenidas a Historias que Marcan. El podcast en el que voy a conversar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. Vamos a conocer sus historias personales y a través de ellas intentaremos descubrir cómo hicieron su camino, cuáles son sus hábitos, sus rutinas y cómo estructuran sus mentes para que nos inspiren a crear y a actuar. En el episodio de hoy tengo como invitado a Juan Dual, o Dualcillo como lo conocen sus amigos, un gran ejemplo de superación, buena onda y tomarse la vida con humor. Como él mismo ironiza, le faltan piezas y está vacío por dentro, porque le quitaron el colon, el recto, el estómago y la vesícula, debido a que en su familia existe una predisposición genética al 99% de desarrollar tumores en el tubo digestivo. Pero esto no le impidió que su espíritu aventurero y de superación lo llevasen a vivir una vida llena de emociones y experiencias que le han hecho romper todo tipo de límites. Recorrió en bicicleta toda Sudamérica desde Nicaragua hasta Tierra del Fuego. Compite en carreras de montaña de larga distancia y da charlas motivacionales por todo el mundo. Les dejo con una conversación muy interesante sobre cómo encarar la vida que no les va a dejar indiferente. Nada, bueno, te doy las gracias una vez más por estar en el podcast y por dedicarme tiempo. Gracias a ti. ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues yo lo llevo bien, sinceramente. Lo hablaba el otro día con unos amigos que el tema del confinamiento, muchas veces con la gente que estamos mucho tiempo fuera de casa, luego somos muy caseros. Entonces es como que, vale, pues yo qué sé, yo sigo con mi rutina diaria, yo me levanto a las 6:30, 7 y a las 10:30 estoy aterrizando en la cama y hago como 1 hora y media, 2 horas de ejercicio al día, más otras cosas que puedo hacer. Y a eso le sumo que he estado por motivos quirúrgicos mucho tiempo encerrado en casa, básicamente varios meses, después de alguna operación gorda, pues entonces es como que, bueno, pues es una puta mierda, pero salvando las distancias y perdón por la expresión, pero no queda otra, así que tampoco es tan grave. Hay mucha gente que está mucho, mucho peor y no me lo quiero ni imaginar. Sí. Pero haciendo deporte, ¿cómo haces deporte? ¿Qué estás haciendo? Corriendo el otro día, ayer no, antes de ayer hice 10 kilómetros por un pasillo de 30 metros. Hice 340 pasillos, como un hámster. Luego, pues eso, ejercicios tipo calistenia o estos ejercicios de alta intensidad, HIIT que le llaman. Pues yo que sé, con mi propio cuerpo, con garrafas de 8 litros, con una silla para hacer tríceps, haciendo sentadillas, subiendo por las escaleras de casa. El otro día el lunes hice 400 pisos de subida y 400 pisos de bajada. Pues fueron como 1 hora y media y hice 1000 metros de desnivel positivo. Como subir el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, tan grande, mide 1000 metros, pues sí. Como subir todo el edificio y bajarlo. Sí. Caminando. ¿Cuánto tardaste? Hice, claro, como no puedes juntarte con gente, entonces lo que hago es parcializarlo en diferentes tandas. Entonces hago tandas de 10 pisos, que son 80, o sea, tandas de 20 minutos subiendo pisos y bajando pisos. Entonces así evito cualquier tipo de contacto y sin tocar absolutamente nada. De hecho, una tanda de las que me tocó la hice de noche, iba con el frontal para no tener que tocar ¿cómo se llama esto? Para no tener que tocar los interruptores y ir con la luz del frontal en la cabeza. Bien pensado eso, sí. Sí, no, todo, o sea, no tocas las barandillas, te llevas las manos a las piernas, como se hace muchas veces cuando vamos a las montañas, las manos para bajar en la espalda, o sea, sin tocar absolutamente nada. Si oigo por lo que sea algún vecino que
sale, yo me quedo un par de rellenos más para arriba, para no darle un susto, para que sepa que estoy loco, pero no tan loco, y Sí. la segunda para mantener esa distancia de seguridad que tenemos que tener todos, y yo particularmente que soy persona con un riesgo bastante importante de susceptible de cualquier tipo de enfermedad así contagiosa, que no me apetece volver al hospital de momento. Sí, se puede minimizar riesgo mejor. Y Juan, ¿podrías contar para la gente que no te conoce cuál es tu historia? Sí, claro. Pues me llamo Juan, soy un chico de un barrio de Valencia, de Benimaclet. Tengo 35 años y con cerca de 13 años me diagnosticaron con un gen que era positivo, activo, que hacía que a lo largo de, que iba a hacer, que lo más probable es que a lo largo de mi existencia, en un 99,8% de los casos, se llegase a desarrollar un cáncer a nivel del tubo digestivo. Esto fue diagnosticado porque tuvimos la mala suerte, pero a su vez la buena suerte de que en la familia se diesen casos bastante graves con fallecimientos por cáncer de colon, y esto dio pista a los médicos para que dijeran, oye, esto no es muy habitual que haya tanta incidencia en la misma familia. Entonces hicieron pruebas a mi papá y a uno de mis primos y vieron que eso estaba ahí, entonces me hicieron las pruebas a mí también. Y a mis hermanos, somos 8 hermanos, pues de los 8 hermanos, 5 tenemos el gen activo. Y entonces, claro, sabiendo que tienes un gen activo que va a hacer que en un porcentaje tan elevado como el 99,8% de los casos se desarrolle un cáncer a nivel de tubo digestivo, lo que hacen los médicos es jugar con ventaja, porque sabes que en algún momento va a aparecer, entonces para evitar que ello aparezca, sometes a cirugías. Es fuerte, suena bastante potente, pero en tiempos en tiempos en los cuales la prevención es un arma tan preciosa, lo mejor es hacerlo. Entonces, con 19 años me quitan el colon y el recto y me siguen haciendo pruebas, y luego con 27, 28 me quitan el estómago, y luego al resultado de ello me quitan también la vesícula biliar. Y nada, pues a pesar de todo ello consigo darle la vuelta a lo que es el día a día, una dificultad muy grande, porque paso de pesar, yo antes era un gordito feliz, ahora soy un gordito feliz pero de cabeza, y paso de pesar unos cerca de 106 kilos prácticamente a unos 57 en cosa de 3-4 meses, o sea, no podía ni caminar. Yo justamente en estos tiempos sé lo que es perfectamente estar confinado y enclaustrado, porque como no podía apenas caminar ni moverme, iba de la cama al sofá, del sofá al sillón y del sillón otra vez a la cama. Y durante meses. Pero bueno, a través de la actividad física, principalmente del correr y de la montaña, de la naturaleza, pues reconecto con esa parte interna mía tan básica que tenemos todos dentro, y me doy cuenta de que, claro, en todas estas cirugías, en todos estos procesos médicos, he estado a punto de fallecer 3 veces. La última fue este julio, muy rozándolo con los deditos, con las yemas, sobre todo la última, y te das cuenta de que hay muchas más cosas importantes que no el estar pendiente de todo. O sea, hay que estar con todo vibrando, latiendo, sintiendo, emocionándote con todo lo que tienes alrededor. Muy en el momento, que hay muchas cosas que parecía que eran primarias y súper necesarias, y luego resulta que no sirven absolutamente para nada, y es algo que yo creo que nos estamos dando cuenta todos en estos tiempos tan locos y tan extraños que estamos viviendo. Entonces te das cuenta de que lo más básico es cuidarse, vivir y tener una vida plena, y no estar dedicándote a producir de manera sistemática, porque te das cuenta que entonces el ritmo de la vida te atropella, y resulta que si llegas a la esperanza de vida, que son 86 años de media en España, y qué porcentaje de esa vida ha sido un disfrute y no ha sido el ir a trabajar en algo que no te llena, por algo que no te llena, y luego te das cuenta de que eso se ha ido y no es irrecuperable. Atraviesas un periodo muy largo con todas las intervenciones que tienes, pero ¿cuál crees que fue el cambio de pensamiento que te llevó ahora a tener esta manera de ver la vida? A ver, yo siempre he sido un poco
outsider, que se podría decir. Siempre he ido un poco fuera de la línea de lo establecido un poco. En casa con mi papá veamos documentales de la 2 y éramos de los que no nos quedábamos dormidos haciendo la siesta. Documentales de naturaleza. Para mi primera comunión, en vez de pedir una videoconsola, recuerdo que llegó a casa una suscripción a la National Geographic. Entonces, ya de una manera relativamente temprana, ya empecé a moverme por el mundo con la mochila con 16 años. O sea, por casa han pasado mucha gente de muchas nacionalidades, de visita y demás. Entonces, ya de una manera temprana, pues ya empiezas a abrirte un poco al mundo, ¿no? Y luego, si a eso le sumas el hecho de estar tan cerca, de haber pasado por experiencias tan cercanas a la muerte, y te das cuenta de la realidad tan apremiante que es el vivir y que no te digan cómo tienes que hacerlo, se juntan las dos cosas y es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería porque tarde o temprano, en el momento en que puedas y te sientas bien físicamente, porque mentalmente, si sobresales a esto, si sobrevives a esto, vas a tirar para adelante. Si físicamente te lo permite el cuerpo, es una bomba de relojería en el sentido de que vas a empezar a explorar, a sentir, a vivir, y te vas a echar a vivir al mundo. Vas a hacer el mundo, te vas a dar cuenta de que el mundo no solamente son las calles de las ciudades, sino que son sus culturas, sus comidas, sus gentes, sus paisajes, y que hay que empaparse de ello, Sí, comentas algo, mira, el último podcast que grabé lo grabé con Carlos Vico, Sí. que hace supervivencia, y en una de sus expediciones, en Groenlandia en concreto, se quedó atrapado en una placa de hielo, entró en hipotermia y él estuvo a punto de perder la vida y lo tuvo tan cerca, y me hablaba de lo mismo que tú, el tener, no voy a decir la oportunidad, pero el haber visto que la vida se puede acabar en cualquier momento y que es real y que el tiempo no te lo asegura nadie, pues le dio otra perspectiva y otro valor a las cosas, que es lo que estás poniendo tú sobre la mesa. Es que es una realidad muy, 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 muy potente, porque te das cuenta en el mal llamado tercer mundo y el mal llamado primer mundo, en las sociedades entre comillas primitivas que se llaman, la muerte es una celebración, es un tránsito de un paso a otro. O sea, se celebra que se ha vivido con plenitud y que se va a otro lo que sea. Esto ya en función de la creencia y la religiosidad de cada uno. Sí. Pero acá en el mal llamado primer mundo, con el sistema de producción en el cual nos han metido en la cabeza, resulta que todo es pesar. O sea, hemos decidido vivir de espaldas a la muerte cuando sabemos que en el momento en que nacemos vamos a morir. O sea, es un hecho. Que obviamente queremos vivir lo máximo posible para poder disfrutar, porque no sabemos qué es lo que hay al otro lado, si es que hay algo. Pero hemos decidido y se nos ha enseñado a no vivir de cara a la muerte, sino de cara de espaldas a la muerte. Entonces, cualquier proceso que sea traumático y que pueda dar una perspectiva a la muerte, acojona, o sea, asusta, te acongoja. Son todo situaciones y sensaciones de esto es terrible. Si nos diésemos cuenta y se empezase a preparar una educación emocional sabiendo que estas cosas van a suceder, que la vida no es coser y cantar, yo creo que las cosas serían muy diferentes, no solamente conmigo, sino con todo el planeta, porque sí, sería duro ver pasar a nuestros seres queridos, a abuelitos, a tanta gente, pero sabes qué va a pasar. O sea, en el momento en que nacemos sabemos que vamos a pasar por ello. Entonces, cuanto antes seamos conscientes de ello, antes se puede hacer una reversión de este paso. O sea, vivir de cara a la muerte, eso no quiere decir exponerte a la muerte, ni mucho menos, para nada. Pero sí ser conscientes de que estamos aquí para eso. Y tú, a raíz de esa visión que tienes, ¿qué cambios has notado en tu manera de encarar la vida? He aprendido a abrazar, he aprendido a llorar, he aprendido a amar. O sea, no esperarme a ver si esto es una confirmación de estoy enamorado, no estoy enamorado. No, he aprendido a amar. Luego, pues que no, resulta que la otra persona te corresponde. Pues bueno, para adelante a tirar millas, pero te has abierto a amar. Te permites sufrir. Yo creo que te permites a ti mismo exponerte constantemente con un cierto control, pero te expones. O sea, pasar miedos controlados, ¿no? Que lo llamaría. O sea, saber que
saber que todo puede pasar, que todo está en un campo de juegos, o sea, desde torcerte un tobillo corriendo y que tengas que acabar una carrera a enamorarte locamente de una persona que resulta que vive al otro lado del mundo. Y así, pues, de todo. O sea, mil historias. Van a pasar enfermedades, van a pasar alegrías, van a pasar momentos, porque al fin y al cabo esto es como una montaña rusa. Y sí, yo los he vivido quirúrgicamente y por muchos otros motivos, pero el que esté escuchando esto, tú mismo, toda la gente que está por ahí que no lo pueda escuchar, lo hemos vivido todos. O sea, lo hemos vivido todos de una manera o de otra. Entonces, cuanto antes nos damos cuenta de que, oye, que el niño este no es tan especial, o que el explorador aquel no es tan especial, o que esta gente tan resiliente no son tan especiales, somos un poco diferentes porque lo que hemos vivido ha sido más drástico a lo mejor, pero esa dificultad ha estado ahí también para todos, en forma de problemas de familia, problemas con los estudios, problemas con los negocios, lo que está sucediendo ahora mismo a nivel global. O sea, lo tenemos todos. De ese porcentaje de la población, cuando el mayor porcentaje sea consciente de que esa realidad está ahí, de que se va a sobrellevar, la posibilidad que tenemos como sociedad a nivel global de salir mucho más potentes como sociedad y como individuos, pues es brutal. Pero claro, hay que abrazar esa posibilidad de abrirse. Comentas que has tenido una personalidad siempre un poco outsider, diferente, con una visión, con una apertura distinta, pero sí en un momento te das cuenta que puedes ayudar a la gente y te dedicas a hacer charlas motivacionales. ¿Cómo surge eso? ¿Cuál fue el impulso para decir, oye, puedo echar una mano a otras personas, lo voy a hacer? Pues la verdad es que, claro, yo antes de todo esto, yo soy una persona que ahora me lo dices y dices, ostras, este tío era cómico, o sea, era muy, muy tímido, muy, muy tímido, cómicamente tímido. No era capaz de hablar en voz alta. Yo me acuerdo de una obra de teatro en el colegio en el cual, o sea, se me olvidaban los textos, era horrible, horrible, horrible. Y ahora, a día de hoy, me puedo poner delante de miles de personas si es necesario y dar una conferencia o compartir mi historia, y la verdad es que aparte, o sea, me lo paso genial. Y esto no salió de mí, sino que fue como de alguien. Siempre hay alguien que tiene que el buscar historias de gente o gente que abrirte a que gente te conozca, porque no sabes qué gatillo van a poder disparar. Y a mí fueron dos personas, Steph, un amigo mío de cuando estuve viviendo en Inglaterra. Él me decía, oye, tú con tu historia, con tu poder de mente, con tu capacidad para ir para adelante y correr y correr y correr y vivir y sonreír siempre, pues me la paso riendo. Otra cosa no, pero me la paso riendo. Deberías hacer algo un poco más loco, un poco más diferente, más potente, que no solamente el dedicarte a correr carreras por aquí, por Inglaterra. Yo en aquella época sabía que iba a hacer un voluntariado de corte social en Nicaragua, y entonces dije, ostras, pues siempre he querido conocer Latinoamérica, me voy para allá con una bicicleta y me recorro Latinoamérica en bicicleta, y de paso pues recaudo fondos en la lucha contra el cáncer. Ese fue el inicio de todo. O sea, Steph fue el primer empujón, y para allá que me fui. Y en el viaje en bicicleta, Milagros, una mujer increíble, una paciente bueno, que ya supera el cáncer de mama, pero somos pacientes toda la vida, me dijo, me localizó por redes sociales y me tendió una adorable trampa. Y me dijo, Juan, tú estás haciendo un viaje por Latinoamérica, ¿no? En bicicleta para motivar la lucha contra el cáncer. Y yo, sí, vale, que sepas que yo soy esta persona, voluntaria del Instituto Oncológico Nacional de Panamá, y me tendió una adorable trampa que fue lanzarme delante de no sé cuántas salas diferentes de pacientes. Yo no había hecho esto en mi vida, para que compartiese mi historia, para que explicase lo que estuviera haciendo. Me dio un micrófono, me puso un altavoz muy grande y a charlar. Y fue como de, estuve como cerca de 12 horas contando mi historia. O sea, salí agotado mental y físicamente, porque eso, compartir este tipo de energías consume muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero acabé exhausto, pero acabé súper, súper, súper feliz, y dije, ostras, esto a lo mejor puede ser interesante. Y a partir de ahí pues nació la opción y la idea de, en la medida de lo posible, siempre que fuera posible, motivar a la gente, compartir con la gente, de todas las maneras posibles, mi actividad, ya sea a través de, por ejemplo, a través de las puertas abiertas que me has abierto con tu podcast, a prensa, charlas motivacionales, visitas a escuelas, universidades, fundaciones oncológicas. Y la verdad es que
es una auténtica maravilla, es una auténtica gozada, porque cuando compartes este tipo de historias a gente que tiene su vida totalmente hecha y demás, y rompes todos los esquemas habidos y por haber, las caras de emoción, o sea, no ha habido ninguna charla en estos últimos cerca de 4 años que llevo haciendo esto en la cual alguien no haya salido llorando o emocionadísimo, y solamente con una persona en todos estos procesos, en todo este paso de tiempo, que hayas cambiado su manera de hacer, yo ya me siento pagado de por vida, y resulta que no son uno ni son dos, sino que probablemente sean cientos. Entonces es un chute de energía que es una auténtica maravilla, o sea, es impagable. Tiene que ser espectacular porque es una charla pura, no es un producto elaborado que hoy se suele hacer un poco, ¿no? De lo tuyo es puro y es para personas que están abiertas a escuchar algo de positividad y de esperanza que tiene que ser abrumador, ¿no? Tiene que ser algo increíble. Sí, no sé, es que soy lo que soy, o sea, no hay más, o sea, para bien o para mal, o sea, son charlas son más que nada son conversaciones, porque yo doy la chapa durante 15 minutos y vengo aquí y explico mi historia, pero sobre todo lo que quiero es fomentar espacios de conversatorios, ¿no? Entonces, a lo mejor la parte fundamental más densa de la charla son únicamente 10-15 minutos, y luego el resto es un intercambio de emociones, de pensamientos. Incluso llega un momento en que, según el tipo de público que vengan los asistentes, incluso se genera debate entre ellos mismos y tú te quedas como observador, y es una auténtica joya, porque de normal a día de hoy la gente no se atreve a hacer esto. Entonces es una auténtica pasada, es un chorro de energía brutal, y luego hay mucho sentido del humor, porque esto es completamente básico. Sin un sentido del humor, el mío es bastante negro, bastante retorcido. No creo que ser capaz de superar la mitad de las cosas. Y luego encima la parte más bonita es con el tema de adolescentes y gente del instituto y universidades en edades tempranas, porque es como todavía están a punto de romper el cascarón, y mira, en el momento en el que estás a punto de romper el cascarón y empiezas a tomar decisiones que ya no las toman tus papás o tus personas de referencia, sino que eres tú la persona que va a empezar a tomar esas decisiones, ser una persona que puede influenciar y darles un punto de vista diferente, muy diferente del que se mama de la sociedad, yo creo que es un auténtico regalo. A mí me habría encantado que alguna experiencia así me hubiese llegado cuando estaba en el instituto o en la universidad, la verdad. Hablas de un punto de vista diferente. ¿En qué está la diferencia? Yo creo que es simplemente con hablar abiertamente de lo que es la muerte, de lo que es el sufrimiento, y dar gracias a todo esto como motor de aprendizaje, ya normalmente eso no lo vamos a encontrar, por desgracia, en ningún lado. O sea, es muy complicado. Esto no está en los libros de texto. En las familias no se habla de esto. En los grupos de amigos, yo sí, porque tengo suerte de que todos mis amigos nos conocemos ya desde hace más de 20 años. Hemos pasado todos estos procesos médicos, quirúrgicos y demás, todos juntos. Entonces, pues nos reímos abiertamente de toda esta situación. Pero por regla general, cuando conozco a alguien diferente, cuando entra alguien nuevo en mi vida, o yo entro nuevo en su vida, normalmente es como de ostras. Te das cuenta de que hay veces que eres un poco un atropello, una pisonadora, porque como vives al día, al límite y con lo que hay, pues normalmente es como ostras. Mi enfoque de la vida es cero conservadores, a todo con todo. Bueno, ese es tu enfoque y luego hablaste de hay que tomárselo con humor. Y me llamó mucho la atención que una de las maneras de cómo te autodefines es estoy vacío por dentro y me faltan piezas. Totalmente. Me parece de muy grande tomárselo así, definirlo así, con humor. Va contigo, y luego otra cosa que me gustaría que me hables relacionado con eso, y hago un paréntesis porque estabas hablando de otra cosa más profunda, es de los tatuajes que tienes. ¿Cuáles son tus tatuajes? Tengo más de 20, y la verdad es que todos suponen un proceso con mayor o menor nivel de trauma o de fuerza o de mensaje. O sea, no hay la pintada por la pintada. O sea, llevo todo el cuerpo tatuado, y cada uno tengo desde mi estómago tatuado en mi cuádriceps izquierdo a un señor Mr. Potato en el hombro derecho con... Pero el Mr. Potato, ¿por qué es? Porque soy yo.
porque también tiene cortes con o sea, con la panza vacía y demás, o sea, tiene cirugías y tatuajes y demás, o sea, no es algo que diga, o sea, no, es un Mr. Potato, no, es un Mr. Potato que luego el dibujo por dentro son cicatrices y historias, o sea, es como muy macarra, es muy macarra. Luego tengo montañas, un tránsito lunar con todas sus fases, perfiles de más montañas, zapatillas de correr, elementos de escalada, cadenas de bicicleta. Son todo procesos curativos con personas de mi familia. La verdad es que están todos cargados de algo. Para mí es una manera como de cerrar o de plasmar, ¿no? Un reflejo de algo que me ha marcado y que me ha llenado mucho, 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 mucho. Y siempre, pues al fin y al cabo, pues como decías antes, como hablábamos, el tema del humor, o sea, del tema del humor es como, yo siempre lo digo, o sea, el humor negro es como el estómago, hay quien lo tiene y quien no. Entonces se puede entender, hay veces que es como, ostras, ¿cómo puedes estar diciendo esto? Pero por suerte, pues la inmensa mayoría de la gente con la que me rodeo, pues es como, o están igual o peor que yo. Entonces, es muy fácil de sobrellevar, porque es que si no, yo creo que si no tienes ese tipo de pensamientos, yo creo que cuando pasas por quirófano tan asiduamente y tan a lo bestia, tan a las bravas, se te puede ir la cabeza. Sinceramente, se te puede ir la cabeza, y perder la cabeza en estos casos, luego recuperarla es muy, muy, muy complejo. No es nada fácil. ¿Crees que la actitud, cómo afronta la enfermedad o cómo visualizas tanto la enfermedad como la vida, te ayuda a atravesarla de una manera u otra? Yo creo que sí. Yo creo que la actitud es el tener ganas de todo, tener ganas. Ya lo que sea, ganas, estar abierto, hace la diferencia, hace completamente la diferencia, porque vas a tener motivación y vas a tener sobre todo ilusión de lo que sea lo que venga. Pero tienes esa incertidumbre de, a ver, ese reconcome, ¿no? Ese cosquillo de, a ver qué nos encontramos esta vez, a ver si yo me abro a esta experiencia y a ver por dónde carajos me sale la vida. Yo creo que marca la diferencia. Si no se tiene, o sea, hay estudios científicos que lo corroboran, ¿no? Que gemelos univitelinos que están con el mismo tipo de enfermedad y están separados, que no tienen contacto uno con otros, o sea, personas que son genéticamente casi iguales, tienen una actitud diferente frente a la misma enfermedad, y el proceso de curación y de avance de la persona que es más positiva, que tiene más ganas de tirar para adelante, es más veloz que la otra persona. Entonces, si ya está demostrado científicamente, la verdad es que pocas evidencias más nos hacen sentir, pero claro, es que yo lo vivo literalmente. O sea, en días que me apetece menos correr, siempre tengo ganas de correr, pero en días que tengo menos ganas de correr, pues lo noto. Y al final, cuando acabo la sesión de entrenamiento, la salida que haga a correr, ostras, qué tonto estaba, ¿no? O sea, con lo bien que me lo he pasado después, con lo bien que llego a casa y demás, ¿por qué no tenía ganas de correr, no? Y siempre nos damos cuenta mucho a posteriori, cuando ya ha pasado todo, pero entonces o sea, tener muchas ilusiones y muchas ganas de manera previa, o sea, adelantarte los acontecimientos en ese sentido. Sí, yo también lo creo. ¿Y cómo lo visualizas? Juan, ¿en dónde pones el foco en tus charlas motivacionales? Tengo dos focos muy, muy claros y muy diferenciados, pero que son parte de la misma moneda. Yo creo, primero, desde el punto de vista médico, y porque hay mucha gente que está relacionada con el tema del cáncer, tratamientos y demás, cualquier tipo de enfermedad, al fin y al cabo, es que tenemos una enfermedad, tenemos un estado, una situación crónica, una situación muy jodida que no es agradable, nadie querría tenerla, pero la tenemos. Al fin y al cabo está ahí, no va a salir, no se va a escapar. Entonces, la manera que tenemos de elegir si vivimos con una enfermedad o vivimos esa enfermedad, yo creo que es muy diferente. Entonces, si vives con la enfermedad, pues vas a poder lanzarte a hacer 1000 historias, desde parapente a aprender ópera, pasando por, yo qué sé, por invertir en bolsa. Pero en cambio, si vives esa enfermedad, a lo mejor el mensaje es diferente, porque vas a estar más pendiente de, es que ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer ello, ay, es que este tratamiento, que también es lícito, cada uno es libre de tratarlo como, y enfrentar las cosas como decida que es bueno para ellos. Pero creo que ahí se marca mucho la diferencia. El vivir una enfermedad que
que esa enfermedad pues marque tu camino, tu día a día, o que seas tú el que tome el control de una vida en la cual, pues mira, ha sucedido que tienes una enfermedad. Entonces yo creo que ahí es muy diferente. Y luego la otra parte es el recordarnos siempre que estamos vivos, que por mucho que estemos muy jodidos, al fin y al cabo estamos vivos. Entonces es un auténtico regalo, una auténtica experiencia maravillosa, y yo creo que hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, y con todo lo que ello supone nos vamos a caer, pero nos vamos a poder levantar si todo va bien, nos vamos a poder abrazar, vas a poder sentir, vas a poder aprender, vas a poder viajar en mayor o menor medida, pero vas a poder hacer mil cosas. Y son miles de millones de años de evolución. Que luego esto se reduzca a tener que estar pendiente de si puedes pagar o no una factura, si puedes o no estar pendiente de esto o de aquello. Yo creo que es una irresponsabilidad enorme. Es una irresponsabilidad enorme. Probablemente a muchos les gustaría no preocuparse por esos temas. Por eso creo que es importante que una persona como tú, que ha atravesado dificultades, le dé ese mensaje en primera persona, porque seguramente despierta algo en ellos y tiene una reacción distinta. Sí, muchas veces es eso, muchas veces por suerte, por desgracia, necesitamos, yo el primero, necesitamos un poco ese punto de vista diferente del ver que vendrá, de dónde vendrá, cómo vendrá, por qué debería hacer esto, por qué no debería hacer esto, y necesitamos un poco esa guía, ¿no? Ese, llamémoslo consejo. Sí, consejo, no me gusta la palabra consejo, pero sí ese apoyo, ¿no? Ese momento de a ver por qué camino tiro. Y la verdad es que sí, es muy... O sea, a mí me vienen a preguntar casi día a día. O sea, ahora, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, tenemos que estar mucho tiempo en casa, yo hago mis rutinas de ejercicio y me preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? Yo, hombre, yo no soy preparador físico ni nada de esto. Entonces te encargas un poco de dirigir, oye, pues mira, consulta a tal persona, consulta a cual, muévete, me parece genial, pero muévete y demás. Pues con el día a día es lo mismo, o sea, vivir, obviamente teniendo una serie de objetivos, ¿no? O sea, no es dedicarse a vivir a lo loco, y ahora vamos a dejarlo todo, tal, no sé qué, no, o sea, yo, por ejemplo, me dedico con el tema de las charlas motivacionales y luego trabajando en temas relacionados con la montaña y demás, pues tengo recursos económicos que me permiten trabajar y vivir, obviamente, porque al fin y al cabo todo esto tiene un coste. Pero sabiendo eso, encontrar ese tipo de actividades, trabajos, porque al fin y al cabo van a ocupar la inmensa mayor parte de nuestra vida, hacer algo, ese tipo de cosas que nos motiven a seguir para adelante y nos digan otra vez, oye, que bien es lunes, voy a ir a trabajar, en vez de decir, puf, es lunes, tengo que ir a trabajar. Si ya vas con ese punto de vista, la culpa se la estás echando al lunes, cuando realmente la responsabilidad es tuya por no estar haciendo algo que realmente consideras que es lo que deberías hacer. Entonces, es un poco ir encontrando, y es un poco es navegar siempre a contracorriente, yo creo. Bueno, es navegar marcando tu rumbo, ¿no? Siempre a contracorriente. Lo que has dicho de los lunes lo define muy bien. No son los lunes lo que te mandan. Es eres tú mismo. atravesar toda la semana en una semana que no quieres estar. Claro. O sea, y ahora, por ejemplo, es algo que el otro día lo hablaba con una amiga muy querida que es maestra de educación infantil, y que le viene, o sea, papás que están los pobres desesperados porque no saben qué hacer con sus criaturas y demás. Entonces, ostras, para. La paternidad es esto. La paternidad y la maternidad no es dejar a los niños en una escuela. O sea, es una responsabilidad muy grande que nadie se lo ha dicho. De repente, claro, es como, ostras, tengo que estar conviviendo con los niños. Obvio, obvio. Y lo mismo que con los niños, con tu pareja y demás. O sea, cuando haces una cosa, sea lo que hagas, tiene una responsabilidad implícita y muy grande. Hay que saber calcularlo. Cuando yo me expongo a estar corriendo durante 16, 17, 18 horas, o cuando me voy a viajar durante 2 años con la bicicleta por Latinoamérica, acepto que eso tiene una responsabilidad y que va a tener un coste a nivel emocional, de no voy a estar en contacto con mi familia y con mis amigos, me voy a perder nacimientos de sobrinos, primeros pasos, primeras palabras y miles de otras cosas, pero soy consciente de ello. Entonces, ser consciente de que todo acto que tenemos en este día a día tiene una consecuencia, todo, porque si no luego viene
viene siempre, como era que la frase aquella que luego estará siempre el llanto y el rechinar de dientes, como de ostras, ¿y ahora qué? Uf, esto hay que pensarlo antes, todo. Todo, sí. ¿Cómo empieza tu historia con las carreras y la montaña? Porque pasaste de pesar 105 kilos a hacer ultramaratones y, bueno, recorrerte toda América en bicicleta. Esta es buena, esta es muy bonita porque, claro, los pies no te adelgazan. Cuando pierdes tanto peso cambias todo el armario, pero los pies no te adelgazan, ni te aumentan, ni te reducen de tamaño, no sé que sea una obesidad mórbida y demás, pero los míos no adelgazaron, no cambiaron de talla. Yo recuerdo que de vez en cuando sí corría la típica carrera esta popular para la lucha contra el cáncer o la lucha de la carrera de los bomberos en Barcelona, el Corte Inglés, para recaudar fondos para fundaciones. Eran carreras de 10 kilómetros que pues yo los hacía en 1 hora y 20, 1 hora y media, pero más que nada porque nos juntábamos con otros amigos que tampoco hacían mucho deporte, te echabas una mañana diferente y apoyabas a una causa, pero no hacía deporte. Pero claro, tenía unas zapatillas para eso. Entonces, un día decidí calzarme las zapatillas porque decía, no puedo, o sea, esto mentalmente me va a explotar en la cabeza. Y yo sé de buena mano que amigos míos muy queridos que hacen mucho deporte, que corren mucho, pues mentalmente sí que saben sobrellevar muchas cosas porque les permite tener ese espacio de dejarse ir a través del deporte. Luego, con el paso de los años he descubierto que hay muchas opciones de deporte, desde el nadar, que yo no lo entiendo, a CrossFit, ciclismo, mil historias, yoga, 1.000 millones de historias. Tienes todos los deportes, puedes elegir lo que quieras. Yo a través del correr, que fue la referencia que tuve en primera mano, pues empecé a correr a caminar, correr, más que correr, caminar rápido. Y dije, Como ostras. Rajoy, ¿no? ¿Eh? Como Rajoy. Un poco sí. Lo siento a quien se pueda sentir ofendido, pero todo el mundo conoce el meme, el monger walking, aquel que se le acabó llamando el movimiento raruno, y Sí. hacer eso, básicamente. Y durante 3-4 kilómetros sí acabé diciendo, ostras, se ha acabado, acabé agotadísimo, pero dije, ostras, qué bien. Al día siguiente volví a hacerlo un poco más rápido, ya levantando un poco más los pies del suelo. Al día siguiente más, y al día siguiente más. Total que en cerca de 3-4 semanas estaba haciendo cerca de 50 kilómetros semanales. De ahí me picó el bicho de correr por la montaña para ver qué tal. Y de perdidos al río. Porque claro, o sea, ya no necesitas nada más que tus zapatillas, llevar una mochila con la cual comer, algo de abrigo por lo que pueda pasar, prepararte y estar en contacto con lo más puro que es la naturaleza, respirar aire fresco, no estar sintiendo estrés de coches, semáforos, contaminación, nada. O sea, la naturaleza más pura y más dura. Forjando tu cuerpo, fortaleciéndolo como solamente la naturaleza sabe hacer las cosas, a base de endurecerlo con condiciones climáticas feas, adversas o con días maravillosos, y sobre todo forjando el carácter y dando fuerza, mucha fuerza a la mente, porque lo mismo que estás bajando una cuesta muy bonita y muy larga, de repente esa cuesta se acaba y te toca subir, a lo mejor estás 1 hora subiendo, y claro, eso luego es muy fácil trasladarlo al día a día, porque es lo que hablábamos al principio. Esto sube y baja, y de repente hace una espiral, y de repente hace un looping, y luego de repente bajas, y todo es muy fácil, y de repente todo es una mierda. Y correr por la montaña básicamente es eso. Entonces, cuando aprendes a amar eso, y te acuerdas de que hace unos años estabas confinado en una cama de un hospital porque no podías moverte, y de repente ahora eres capaz de estar haciendo 80-90 kilómetros corriendo, o habiendo viajado durante 2 años por Latinoamérica en una bicicleta, y dices, ostras, a ver si vamos a ser capaces de mucho más de lo que nos dicen, a ver si vamos a ser capaces. Entonces es una auténtica regalo, o sea, es una experiencia que si te pica el bicho estás perdido, porque nunca quieres dejar de aprender y de probar cosas nuevas. Sí, es espectacular. Háblame, Juan, del viaje en Sudamérica, porque fue un viaje muy largo y habrás entrado en esa espiral, porque hay momentos que es todo igual. Sí, Obviamente es un continente que tiene
muchas diferencias y es espectacular, pero me refiero en una misma etapa, puedes estar en un momento haciendo un llano exageradamente igual. Sí, 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 ¿Cómo sí. atraviesas esos momentos? Pues te diviertes mucho cuando estás en la zona de los Andes porque mi viaje era principalmente recorrer los Andes desde que nacen en Colombia hasta yo en Colombia empiezo a trepar, a trepar, a trepar y me mantengo por encima de los 3.000 metros durante meses. Todos los Andes. Eh, hasta que de repente bajas un poco porque quería conocer la zona de, ¿cómo se llama esto? De Paraguay, compartir por allá también mi experiencia y visitar las cataratas del Iguazú y se te olvida que cuando te alejas de los Andes la cosa se convierte en un poco más plana. Y Sí. me acuerdo en una ruta en el Chaco argentino entre Salta y ¿cómo me saldrá? Ya Y metiéndote en Argentina ya. sí, 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 o sea, Argentina ya había bajado de Bolivia, en un par de días bajamos cerca de 3.000 metros de altura para llegar hasta Salta y luego de Salta hacia, ahí me saldrá, por la ruta 81, no es que no lo voy a olvidar en toda la vida, de camino hacia Paraguay y son 800 kilómetros de carretera en línea recta, llana por una zona semidesértica. Y es como que te frío el cerebro. Sí. Te frío el cerebro, no sabes dónde estás, pierdes la noción de todo y llega un momento en el cual te llegas, y a mí me sucedió que llegué a plantearme el qué demonios estoy haciendo aquí, qué demonios estoy haciendo aquí, o sea, porque ya no tengo que demostrar nada a nadie, llevo aquí un año y pico de irte a dormir llorando, pedalear llorando, desayunar llorando, dormir en una estación de servicio abandonada llorando, o sea, terrible. Y de repente llega alguien que ha leído tu historia por la prensa y sin conocerte de nada te da un abrazo como me pasó de una estación de servicio y dices, vale, ya está, se acabó. A seguir pedaleando porque esto es un momento jodido, pero hay que seguir haciéndolo. Y la verdad es que lo que hablábamos, ¿no? O sea, el abrirte a experiencias que no sabes nunca de repente qué regalo va a llegar en forma de dinero o en forma de cariño humano o comida, que es mucho más importante que cualquier tipo de cantidad de plata. Y la verdad es que a Formosa, de camino a Formosa, no me salía la Ah, palabra, vale. entre Salta y Formosa. Y la verdad es que ese paso fue horrible. O sea, a la que pude regresé a las montañas. O sea, a mí poco me van a ver por en zonas poco, por en zonas llanas o zonas muy cercanas al mar. Si no hay montañas, poco se me va a ver, la verdad. Eh, no lo sé, si es que es eso. O sea, estar disfrutando bajando, pero luego sufriendo como nadie, como una pobre rata, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, cargando con todo lo que tienes con tu casa. La verdad es que Se te hizo muy aprendiendo a duro. eso, o sea, a mí se me hace una auténtica maravilla. En cambio, estar haciendo tramos en los cuales son kilómetros y sí, sí, en los cuales avanzas muchísima distancia, pero es como, ¿para qué? ¿De qué me sirve a mí avanzar tanta distancia si luego no disfruto, no disfruto? Entonces, a la que pude, dije, no, 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 me vuelvo a las montañas, me vuelvo hacia los Andes, porque aparte es una cordillera que es hermosa, 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 hermosa. Muy bien. ¿Qué rutinas tienes ahora en el confinamiento? Y fuera de él, cuando estamos, digamos, en libertad. Pues yo creo que son básicamente las mismas. Me levanto temprano, desayuno y demás, me pongo, eh, si no es ahora con el confinamiento, pues hacer cosas con el ordenador, pero prontito, o sea, hacer cositas en casa, o sea, para, por ejemplo, cuando acabamos de grabar, pues ponerme a hacer cosas con tareas de casa, de limpieza, de orden y demás. Estoy con mis papás en casa haciendo el confinamiento y ahora mismo, somos 6 en casa, entonces la casa es grande y para mantener un poco ese equilibrio, pues colaborar todos es fundamental, ¿no? Muy bien. Y eso es muy importante y aparte te mantiene ocupado porque quieras que no, que coger una colada ya tienes media hora hecha y ya te pasa media hora del día. Lo mismo con el fregaplatos o con fregar o limpiar la cocina o hacer la comida. Y aparte, como normalmente estoy mucho tiempo, muchas temporadas o mucho tiempo fuera de casa, pues no tengo esa equipación, ¿no? Y ese tipo de cosas que puedo hacer, entonces lo disfruto. Yo realmente soy muy casero. Cuando estoy en casa soy muy casero. Lo que pasa es que, claro, en temporadas que estoy en la montaña, pues mis rutinas son levantarme a la que sale el sol y he descansado un poco
y desmontar el campamento o lo que sea que esté haciendo y tirarme a caminar o a correr o a trepar, lo que sea, y horas y horas y horas y horas, y luego pues regresar, comer durante el trayecto y demás, y luego pues buscar dónde dormir o buscar cómo dormir, seguir comiendo, leer, y cuando se baja el sol y ya se cierran los ojitos, pues chao. Y básicamente aquí es lo mismo. Estoy haciendo, ayer fue mi día de descanso, entre comillas, y mi día de descanso estuve haciendo 45 minutos de actividad de alta intensidad, tema de fitness, ¿no? Pero luego, por ejemplo, el día anterior hice cerca de 1000 metros positivos por las escaleras, el día anterior hice 10 kilómetros corriendo por el pasillo, o Muy sea, bien, muy sin bien. parar, No, no. sin Si parar. se quiere, si se quiere, se puede. Obvio, hay incluso rutinas ahora mismo que están todos los lives estos de Instagram que tenemos toda la actividad posible a nivel de directos y de internet. Hay incluso Hay una oferta rutinas. cultural, deportiva y de Sí, sí, entretenimiento sí. que Y antes yo, no, y yo no podías creo acceder. que yo creo que la actividad física es básica en este caso, aunque sea media hora, porque Sí, te vas a totalmente. acabar cansando un poco más y te va a permitir vaciarte un poco la cabeza de esos pensamientos posibles de todo esto va a ser duro, obviamente va a ser duro, pero el estar ese desgaste físico y luego aparte recordar que vamos a estar probablemente más de un mes encerrados en casa con la nevera muy cerca y vamos, si no se hacen actividades y no se mueve uno el cuerpo, vamos a salir todos como pelotitas. Sí, sí, Y, y eso tampoco nos va a gustar, porque luego, ostras, tú este confinamiento, pero no, este confinamiento se puede... Hay rutinas incluso que te facilitan hacer ejercicio sin levantarte del sofá, literalmente. Y es como te desplazas, levantas un momento y haces tríceps, o luego te haces sentadillas y luego te vuelves a sentar para estar sentado haciendo movimientos de bíceps. O sea, para la gente que tenga una movilidad un poco ah, reducida, muy bien. que incluso se puede hacer esto. Hay gente que está haciendo sesiones de yoga para ancianos, para niños pequeños también ejercicios, ya moverse, yo creo que es súper, súper, súper básico. No te digo que hagas 10 kilómetros por el pasillo o 15 como tengo intención de hacer uno de estos días. En este tiempo acabaré haciendo una media maratón mínimo por casa. Pero sí acordarse de que podemos hacer mil cosas. El otro día una amiga me escribía que había hecho en un pasillo que tiene 5 metros, había hecho 6 kilómetros y medio. Dice, me he mareado. Pero es eso, o sea, es encontrar un poco la manera de hacer algo. No, bueno, yo creo que lo que comentas tú, cuando tienes carencia de algo, luego lo aprovechas y lo vives de otra manera. Entonces, en el momento que nos abran las puertas, la gente que corre va a salir a la montaña y va a valorar estar ahí arriba de una manera tremenda. El que le gusta nadar y el mar es exacto y Mm, mil ejemplos más. totalmente cierto. No, va a ser una época de que nos va a hacer valorar otras cosas. Espero que sí. También lo dices tú, las relaciones personales, yo creo que es una oportunidad para estar con la familia. También yo creo que se van a separar unas cuantas parejas después de esto. Yo creo que es eso, o sea, van a haber mucho trabajo de abogados de tema de divorcios y luego también va a haber muchos bautizos. Sí, sí, a Yo ver creo que también va a ser como, oh, Dios mío. sí, quizás esté la generación corona, ¿sabes? Como estamos. Exacto, habrá que poner un nombre a esto, o sea, esto Sí. va a ser un hecho. Y bueno, Juan, no me gustaría acabar sin que, porque claro, motivas a gente que ha pasado o está pasando una enfermedad, pero también creo que puede ser un buen ejemplo para gente que quizás tenga una historia potente que contar y un discurso y un mensaje sólido, pero no sabe cómo hacerlo. Uy, sí, por favor, sí, esas historias de vida son maravillosas. O sea, un porcentaje muy elevado de amigos muy queridos. De hecho, tenemos un proyecto que se llama Incompletos Project, con Hugo en Guadalajara, que es eso, o sea, es juntarnos con historias de vida que dices, pero este tarao, ¿de dónde se ha escapado? Y es eso, gente que estamos pues o vacíos por dentro, o que está amputado de no sé qué, o que tiene no sé qué enfermedad, y dices, pero esta persona, ¿qué demonios está haciendo? Estuvimos perdón, en Marruecos, escalando el Toubkal, que es la cima más alta del norte de África, 4.160 metros, escalándola con una persona ciega, o sea, invidente, no tenía nada de vista, de México. Entonces,
O sea, por favor, todas esas historias, porque son súper necesarias para mí y para todo el mundo. De, oye, vamos a deshacernos de esa sensación de que no puedo hacer algo. Te va a costar más, te va a costar menos, pero que realmente se puede. O sea, menos volar, porque no tenemos alas. Por ejemplo, se puede llegar a la Luna. Es mucho más difícil porque ser astronauta no es lo más fácil del mundo, pero oye, se puede. Si hay gente que lo es porque se puede. Entonces, realmente, por favor, sí, todo ese tipo de personas que no se atrevan, por favor, invitarles desde mi más cariñoso empuje, porque realmente es que es muy bonito luego. Luego lo que se recibe después de abrirte a querer compartirlo, eso que te llena y que te emociona, es una auténtica pasada. O sea que, por favor, esas personas que crean que no quieren, que están ahí pero no quieren terminar de dar el salto, por favor, que compartan su historia porque es preciosa. ¿Y tú cómo le aconsejas? ¿Que la compartan o empiecen a dar el salto? ¿Qué herramientas o qué canales utilizan? Que esto cada uno, yo que sé, a mí, por ejemplo, me encanta escribir, hay gente que le encanta componer, gente que a través de la fotografía, que cada uno explore un poco con qué se sienten, porque hay que sentirse cómodo, pero de la manera que más cómodos se sientan, pero que por favor que se abran, que se exploren a sí mismos, que se escuchen para ver qué es lo que más les gustaría o cómo les gustaría hacerlo y que de aquí tienen para adelante. Fenomenal, Juan. Ya para ir cerrando te voy a hacer una pregunta que es, ¿hay algún libro que te haya impulsado y te haya marcado un poco el camino que estás haciendo? ¿Libro, charla, documental? Uf. ¿Que te haya inspirado? Es que hay muchos, en ese sentido hay muchos. Pero algunos que quieras remarcar. Tienes, por ejemplo, el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, me parece una auténtica maravilla. Sí. La película de Hacia lo salvaje, el libro de Into the Wild de Jon Krakauer, Los conquistadores de lo inútil de Lionel Terray, Mi mundo vertical de Jerzy Kukuczka. No lo sé, yo creo que este tipo de cosas, como Lloré, una canción de Monsieur Periné, que es un grupo colombiano, que es preciosa la canción también. ¡Wow! Esa no la conocía, conforme terminemos lo voy a buscar. Sí, no, o sea, es que realmente el Principito, es que el pool de acciones y de posibilidades es increíble. Unas buenas referencias. Sí. Quien te quiera contactar, Juan, tanto a ti como lo que has comentado de Incompletos, que eso no lo conocía, ¿cómo lo pueden hacer? Pues a través de Instagram, a través de @dualcillo, es la manera más, porque siempre es la herramienta que utilizo, y entonces si me quieren contactar para cualquier tipo de actividad o para cualquier tipo de pregunta o referencia o lo que sea, a través de Instagram, @dualcillo. Entonces, de cara también al tema de Incompletos, pues luego se comunican conmigo y yo o respondo yo directamente o los pongo en contacto con Hugo en caso de que yo no pueda solucionar la duda, pero, o sea, Instagram Dualcillo. Fenomenal, Juan. La verdad que ha sido un gran placer. Hemos arrancado muy temprano y desde que contactamos tenías una actitud tanto para el podcast como para lo que haga falta súper positiva, así que te lo agradezco muchísimo. No, a ti, Andrés, por dejarme formar parte de esta bonita aventura. Es un placer grande. Y hasta aquí la charla con Juan. Espero que te haya cargado las pilas tanto como a mí. Si quieres que su historia llegue a más gente, no dudes en compartirla y suscribirte también a Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts si no te quieres perder las que vienen. Estoy deseando escuchar tus comentarios en @afrenchelli en Twitter y @afrenchi con i latina en Instagram. Un abrazo y hasta la próxima.